y bluradio.com. Felipe, ahora que Julian Assange está recuperando su libertad, seguramente queda en libertad plena mañana cuando acepte los cargos allí en las Islas Marianas, hay que recordar que los Wikileaks de Julian Assange tuvieron un capítulo en Colombia. Claro, lo que hablábamos temprano, lo publicó el diario El Espectador en su momento. Sí, el diario El Espectador, que fue aliado de los Wikileaks en Colombia. El capítulo de los Wikileaks en Colombia fue con dos ramificaciones. Una, El Espectador, el director del Espectador, don Fidel Cano, fue a reunirse con Julian Assange, recuerdo todavía esa maravillosa crónica, se reúnen y pactan y hacen la alianza del Espectador en Colombia, representando y filtrando los Wikileaks. Y el otro capítulo de los Wikileaks es que en esos Wikileaks, Felipe, se metieron reuniones de Petro que iba a la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos reportaba lo que decía Petro, le estoy hablando de año 2009-2010, y le ponía quejas Petro al embajador de Estados Unidos, por ejemplo, sobre compañeros suyos de lucha. En ese momento era el Polo Democrático. Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez, hoy ellos en el petrismo, a ellos se les olvidó seguramente el tema o son desmemoriados, pero Petro decía en ese momento, bueno, Piedad Córdoba también, que tenían nexos inapropiados estos tres, repito sus nombres. Esta es versión de Petro en los Wikileaks, ¿no? El contexto de esos Wikileaks es que acababa de ser abatido Raúl Reyes, Aurelio, y se estaban conociendo los archivos del computador de Raúl Reyes. Y ahí aparecen esos nombres. Wilson Borja, ex representante de la Cámara, muy combativo en los 90, y en la década del 2000, Gloria Inés Ramírez, senadora, dirigente de FECODE, y Piedad Córdoba. Gustavo Petro ha sido visitante de la Embajada de Estados Unidos en ese momento. Iba a sentarse, ¿era quién? William Brownfield. Se sentaba con mucha frecuencia a hablar con William Brownfield. Iba a la Embajada de Estados Unidos, como iban muchos personajes políticos, y hablaba con el embajador. Y apenas salía Petro, los embajadores serios hacen un informe. Aquí estuvo Gustavo Petro y dijo tal y tal cosa. En ese momento, año 2010, Aurelio, en el Polo lo que había, la verdad, era una fractura durísima entre Gustavo Petro y Carlos Gaviria, creo recordar, ¿no? Sí, es un poco antes del 2010, cuando en el Polo comienza la división entre el petrismo y los amigos de Carlos Gaviria y los compañeros que éramos de Carlos Gaviria. Petro entonces va a la Embajada de los Estados Unidos, dentro de las veces que fue, y habló con funcionarios de la Embajada y pidió ayuda política para su opción dentro del Polo. Y justificó esa solicitud señalando como de radicales a organizaciones como el Partido Comunista, el MOIR, y además también señaló que Gloria Ramírez, hoy su ministra de Trabajo, y Wilson Borja tenían lazos inadecuados con la FARC. Pero mire, lo mismo decía Piedad Córdoba también, ¿no? Esto es una gran paradoja para la historia, Aurelio, porque le parecía en el 2010 que Gloria Inés Ramírez tenía la frase de él es lazos inapropiados, para citarlo. Esta es la versión Petro de año 2010, Felipe. 14 años después o 12 años después la nombra a su ministra. A Piedad Córdoba, que también tenía lazos inapropiados con las FARC, la lleva al Senado a nombre del Pacto Histórico. Eso fue lo que marcó, acuérdese, Néstor, la distancia cuando Piedad Córdoba dice que Petro era un mal ser humano, porque ella dijo en su momento, 2008, cuando se publicó ese link, ese documento, que no entendía por qué Gustavo Petro la perjudicaba de esa manera, vinculándola con las FARC. El presidente Petro, hoy presidente Petro, en ese momento dijo que no había ido a la embajada y que él no era responsable de lo que escribieran los integrantes de la embajada, producto de una rueda de prensa que él dio el 25 de mayo del 2008, después de que se develara la FARC política. Y como diría el padre Linero, hay que cuidarse de hacer juicios para después no tener que arrepentirse, ¿no? Eso de estar, digamos, calificando a todo el mundo y estas que son relaciones inapropiadas y tal afirmación y tal denuncia sin pruebas y tales cosas, después toca recoger las palabras. Bueno, esa es la moraleja de esta conversación. No, y hay otra moraleja en política, Héctor, y es que la política es dinámica. Los que fueron enemigos del pasado de pronto se vuelven en algún momento mejores aliados. Este capítulo de Wikileaks en Colombia, digo, tenía dos patas.
Fidel Cano es el director del Espectador, que publicó y fue el aliado de Julian Assange en Colombia y de los Wikileaks en el periódico El Espectador. Fidel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a Néstor y a todas las personas que están ahí en la mesa. Fidel, ¿en qué año se reunió usted con Julian Assange? ¿Cómo fue ese primer contacto con Julian Assange, que estaba en ese momento convertido por cuenta de sus filtraciones en Wikileaks en una especie de vedette, de gran estrella internacional? Me rajó con el año, no me acuerdo, pero pues fue justo después de que salieron las primeras publicaciones en los grandes, en el New York Times, en el Guardian, en el País, como por ahí un mes después fue que me contactaron. Sí. Yo creo recordar, si los Wikileaks fueron en el 2010, su reunión con Assange tuvo que ser más o menos 2010-2011, ¿no? 2010, yo creo, sí, fue el mismo año, sí. Fue al poco tiempo de que salieran los primeros. ¿Esa reunión dónde fue, Fidel? Eso fue en un pueblo cerca de Londres. Yo recuerdo que eso me iban dando señas de a poquitos y yo fui llegando en tren y después en un taxi a una mansión donde él estaba alojado. Yo no sabía que me iba a encontrar con él, iba a trabajar, digamos, con el equipo de Wikileaks con los que había hecho el contacto, pero sí, él apareció ahí al rato. Y el misterio de llevarlo a un lugar, de no darle información, de no saber que usted iba a verse con Julian Assange, ¿era porque él ya sabía lo que le corría pierna arriba a Fidel? Sí, claro, todo era con un gran secreto, con no poco temor de mi parte, porque pues claro, estaba todo alrededor del contexto de la revelación de secretos de Estado de los Estados Unidos. De hecho, yo viajé vía Estados Unidos y tenía mucho temor, digamos, que obviamente hubiera algún tipo de cuestión de seguridad. De hecho, bueno, al regreso ya con la USB, con toda la información, pues también pasé por Estados Unidos y siempre vivía como con ese temor de que... ¿Y qué le entregó en ese encuentro tan misterioso? ¿Qué le entregó a usted Julian Assange? Pues básicamente una USB, pero pues claro, con toda una cantidad de claves. Yo no podía abrirlo, solamente me darían las claves cuando yo estuviera ya en Bogotá. Y en un computador que no tuviera acceso a internet, ahí entonces por un sistema de mensajería además propio, no público, era que me daban las claves una vez yo estuviera ya en Bogotá a salvo, digamos. Sí, Fidel, y el compromiso en torno a la publicación de los Wikileaks sobre Colombia, ¿cuál fue? Hablan, por supuesto, de todo lo global, pero en torno a Colombia, ¿cuál es el compromiso que hace usted con Julian Assange o el que sabía sobre lo que decían esos cables de la política colombiana? Pues él, como lo recuerdo que lo narraba en esa crónica, él tenía pues una visión bastante ideologizada, digamos, de Colombia, que fue como la primera gran impresión. Claro, en ese momento, ¿no? Assange era como el gran héroe de la libertad de información y de la transparencia. Y pues, digamos, la visión que él tenía de Colombia, eso sí, tenía mucho conocimiento de personajes, de lo que estaba sucediendo, pero supremamente ideologizado. Pero digamos que nosotros firmamos un acuerdo en el que pues había total libertad de información, simplemente que teníamos que publicar absolutamente completo el cable que decidiéramos sacar. Después, pues claro, hubo mucha especulación de que el espectador se había guardado información y cosas de esas, ¿no? Porque el acuerdo también indicaba que después de un tiempo ya se hacían públicos, absolutamente todos los cables que nos entregaron se hicieron públicos por Wikileaks, de manera que no hubo ninguna información que nos hubiéramos guardado. ¿En la USB estaba el capítulo de Wikileaks solamente sobre Colombia? Sí, teníamos Colombia y unos de Venezuela también. Y de un periodo de tiempo específico, ¿no? Tiempo después, como a los 6 meses o un año, le entregaron otros cables de otra época a Semana y a La Silla Vacía, tal vez. Le entregaron una parte pequeña.
Sí. Lo que hizo Julian Assange en ese momento, Fidel, yo recuerdo, fue buscar aliados. Entonces era el Guardian en Londres, era un periódico en Estados Unidos, un periódico tal vez El País en España, El Espectador en Colombia. Y esos aliados tenían que reproducir los Wikileaks a cambio de qué, o cómo era el contrato, si fue que hubo contrato. No, sí firmamos un contrato, pero no había ni de por medio ninguna exigencia, digamos, de uso de la información, salvo esa que digo que tocaba publicar completo el cable y no digamos solo editarlo por nuestra parte. Bueno, había así una cláusula que exigía borrar nombres que pensáramos, digamos, que ponía en peligro de vida a alguien o algo así. Entonces teníamos que tachar el nombre, digamos. Pero creo que no lo hicimos en ningún caso. Pero no había, digamos, de por medio ninguna otro tipo de exigencia o alguna cosa económica o nada de eso. Sí, si usted hipotéticamente hubiese incumplido ese contrato, entre comillas, ¿qué hubiese pasado con El Espectador? Pues allá en el encuentro pues, dijeron que eso estaba bajo la ley del Reino Unido y si firmamos pues una cosa muy formal, digamos. Pero pues yo no sé si eso tendría o no efectos jurídicos, digamos. Fidel, en ese momento, bueno, todavía está sobre el tapete el mismo debate alrededor de la validez del método, que era hackear el Pentágono, básicamente, revelar secretos de seguridad nacional. ¿Cómo fue su debate, su decisión en El Espectador para publicar lo que era en ese momento información confidencial de un gobierno? Sí, claro. Ese debate, digamos que era profundo. De alguna manera en esa crónica también lo trato de poner sobre el tapete, digamos, de la responsabilidad que había de hacer un uso, digamos, era una fuente primaria, pero faltaba, digamos, poner en contexto cada una de esas conversaciones, en qué contexto se daban, de qué se trataba, contar un poco la historia, digamos, de contexto de cada uno de esos cables. Digamos que en los casos de Colombia, como ustedes bien decían en la introducción, pues realmente no había una gran revelación, digamos, como lo que hubo en Irak, no sé, el video del helicóptero disparando a civiles, cosas de ese tipo. Pero pues era más las reuniones que había en la embajada, donde se comentaban cosas que sí decían mucho, digamos, pero pues no eran trascendentales para cambiar la historia del país. Fidel. Entonces digamos que en eso tuvimos algo de fortuna, pero digamos que como principio era eso. Eso quiere simplemente decir, la fuente inicial de un trabajo. Si le entiendo bien, Wikileaks capítulo en Colombia era más chisme, anécdota y no hacía grandes revelaciones que afectaran la seguridad ni de Colombia ni de Estados Unidos. Sí, digamos que le daba un estatus fuerte a cosas que más o menos se sabían. Y sí, había ese tipo de cosas como la de el hoy presidente Petro y de muchos otros personajes. Recuerdo, pues, no sé, en esa época Naranjo hacía unas aseveraciones complejas frente al gobierno en el que participaba. No sé, había como ese tipo de cosas, pero no realmente, digamos, pruebas de algo que no de alguna manera se imaginara. Fidel, recién usted, le habla Silvia Carrasco, usted recién comentaba que les ponían la condición de publicar los cables completos, pero mi pregunta es a ustedes, como diario El Espectador, ¿qué condiciones le exigían a Wikileaks sobre la fuente de la información? Porque ahora está documentado, por ejemplo, que por un lado ellos ponían este sistema para que gente que quisiera hacer denuncias lo pudiera poner, pero también ellos pagaban por la información. Recuerdo mensajes de Wikileaks diciendo, por ejemplo, que tenían un financiador anónimo que estaba dispuesto a pagar hasta $30,000 a cualquier información que demostrara que el saliente gobierno de Barack Obama estaba destruyendo documentos, o sea, usar la información como arma. ¿Ustedes qué condiciones le ponían a Wikileaks sobre cuál era la fuente o cómo se había originado la información?
No, pues digamos, a nosotros nos entregaron solamente los cables, eran cables diplomáticos que, digamos, estaba claro que eran los cables de la embajada colombiana, básicamente. Había algunos otros pocos de comunicaciones, no sé, del Departamento de Estado hacia la embajada y ese tipo de cosas. Pero no tuvimos información adicional como la que tú comentas que también conseguías. Entonces sí, digamos que en esa época, esas cuestiones llegaron mucho después, digamos, sobre ya la financiación de Wikileaks y su intención, digamos, política y de mirar con un solo ojo, digamos. No era ya la gran transparencia que era lo que en ese momento pues era como la gran imagen mundial que había, pero lo que nos entregaron a nosotros fueron solamente los cables. Sí, sobre eso, Fidel, sobre ese mirar por un solo ojo, sobre el contexto y la coyuntura que vivía el mundo año 2010, Colombia, entre otras cosas, también vivía una coyuntura particular. Estaba terminando el gobierno de Álvaro Uribe, estaba a punto de ser elegido como presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál era la visión ideologizada de la que usted nos habla de Julian Assange? Un hombre de izquierda radical, un hombre dogmático. ¿Cómo lo vio usted frente a eso? Sí, eso pues obviamente fue una reunión de una hora por ahí o algo así en ese momento, pero sí, toda la percepción, digamos, que tenía de Colombia y bueno, un poco del mundo, pues sí, era esa bastante de izquierda, bastante de teorías de la conspiración, y pues bueno, sí revelaba muchas cosas, digamos, del poder de los Estados Unidos particularmente, pero claramente, digamos, él tenía una visión muy de izquierda, digamos, y de... Sí, sin duda. Sí, Fidel, su percepción sobre Assange podría ser la que tiene el presidente Petro o no, de que es un adalid de la libertad de prensa. Pues sí, más allá del personaje mismo de él, pues digamos, yo sí defiendo digamos, el derecho a la información que tienen los ciudadanos y de una información, sobre todo, digamos, esta de los cables, que era, pues ahí estaban los cables, digamos, no tenía que interpretarlos nadie, y de hecho, pues a nosotros nos entregaron los cables en bruto, digamos, sin edición o sin sesgo, digamos. Sí. Entonces eso yo lo defiendo, obviamente. Pues en este caso él va a quedar libre, pero se va a declarar culpable, ¿no? Bueno, es que se declara culpable. Polémica ley de espionaje. Claro, porque reconoce que violó secretos. Esa es la otra cara de la moneda, ya que le pregunta Felipe eso, Fidel. En esa balanza, de un lado la libertad de información y de la otra asuntos reservados de un Estado. Todos los estados, todos los gobiernos en el mundo tienen secretos y tienen asuntos de seguridad nacional. ¿Por qué a usted le parece más importante el derecho de Assange a publicarlos? Porque yo creo que lo que se revela es que pues han violado normas, han violado las normas de la diplomacia internacional, las normas de la guerra, de manera que exponer eso, yo creo que está por encima de proteger a un gobierno que ha sobrepasado, digamos, las líneas. ¿Cuál diría usted que es la gran revelación de Assange con los Wikileaks? ¿Qué es revelar eso? Yo creo que lo de la guerra con Irak fue muy diciente, digamos, de todo lo que sucedió ahí. Creo que esa es como la gran revelación que expuso, digamos, a los Estados Unidos, y que de alguna manera lo hizo pues ver tan mal, digamos, ¿no? De todas las cosas que se hicieron y de los argumentos que utilizaban para esa guerra. De manera que yo creo que esos, pues, fue realmente unas revelaciones muy, muy valiosas. Vale, pues efectivamente, a un lado de la balanza, las revelaciones de los Wikileaks, al otro lado, pues la acusación, la posición de Estados Unidos. Es un gusto saludarlo, Fidel, gracias. Lo mismo, saludos a todos. Gracias, señor Fidel Cano, el director.